Muy bien. A ver, luego vamos a importar los datos desde una hoja de Excel. A veces encontramos empresas que pues ya la hoja de Excel no les sirve, ya los datos que manejan en una hoja de Excel no los pueden ordenar, no los pueden sacar reportes y necesitan pues pasarse SQL. Lo que vamos a aprender acá es cómo desde Excel, la información que se tiene desde Excel se pase a SQL Server. Un par de formas. Yo estuve con un archivo de Excel que tenía 306.000 líneas, algo más de 306.000 registros. Y bueno, tuve que hacer un poco de pruebas primero. Y luego opté por lo antiguo, es decir, crear la instrucción en Excel que me va a permitir hacer lo que yo quiero en SQL, copiarlo de Excel y pegarlo a SQL. Tenía muchos datos, tengo muchos datos. Es más, al pasar a SQL, yo generé 260.000 líneas que actualizaban tablas. Y al ejecutar también tenía algún inconveniente porque es un script un poquito, 260.000 líneas, digamos que ustedes podrían hacer, no sé, algún procedimiento almacenado ya en producción de 200 líneas, de 300, un poquito complicado con transiciones y todo eso, pero un procedimiento almacenado, un script con 260.000 líneas, no creo que lo hagan. Bueno, a mí me salió ese y lo tuve que ir haciendo por partes, pero es parte del trabajo, ¿no? Vemos acá la parte del backup y restore de una base de datos, ¿sí? Hacer el backup tanto full como luego diferencial y hacer el restore cuando yo señalo restaurar el full y el diferencial. Esto es interesante. Esto después, ya al finalizar el programa, o casi al finalizar el programa, vemos cómo hacer planes de mantenimiento de manera que automáticamente el agente SQL haga el trabajo de sacar el backup y el restore y pues lo guarde en algún almacenamiento, en una carpeta, en un storage adecuado y con la seguridad necesaria. Uh, Luego vemos subconsultas, ¿sí? Y funciones definidas por el usuario. Cuando ya hemos visto la extracción de datos usando joins, la extracción de varias tablas, de la información de varias tablas, usando subconsultas, y luego funciones definidas por el usuario, pues hacemos ejercicios donde la misma información, usando un join, usando una subconsulta, o creando funciones definidas por el usuario, elegimos la mejor opción. Acá hay un tema interesante. Usamos el plan de ejecución estimado para seleccionar la mejor opción cuando se trate de la extracción de datos de varias tablas. Vamos a aprender a hacer la comparación usando un join, usando subconsulta, porque me puede salir lo mismo, y usando una función definida por el usuario. Vemos el plan de ejecución. Acá cuando llegamos a funciones definidas por el usuario, les haré la inserción, en el caso de SQL Server 2019, cómo es que se trabaja la inserción de funciones definidas por el usuario que retornan un valor escalar, ¿ya? Y compararlo con la versión 2017. Resulta que en la versión 2017 es, a ver, si van a usar funciones definidas por el usuario, pues la base de datos hecha en 2019 podría cambiarle el nivel de compatibilidad y tratarlo como 2017 para que realmente se vea la funcionalidad y la optimización de las consultas usando funciones definidas por el usuario. A ver, haremos ejercicios y será desde sacar dos datos de dos tablas y sacar datos con filtros, con un poco el ejercicio de lo que se necesita en la parte real, y posiblemente en alguna instrucción podría o necesitaría usar join, no puedo dejar de usar su consulta y consumo una función definida por el usuario. Luego,
Todo esto lo parametrizaré y lo utilizaré ya en este módulo, en el módulo donde comienzo a ver procedimientos almacenados. Digamos, a ver, todo lo que aprendí en este módulo, yo voy a hacer, por ejemplo, una subconsulta para sacar cierta información y luego la puedo parametrizar, la pongo dentro de un procedimiento almacenado y pues el trabajo se ve un poco reflejado cómo es que se hace en la parte real. En la parte real yo voy a consumir desde aplicaciones, procedimientos almacenados. Entonces, lo que yo he aprendido acá, a hacer un join, a filtrar, a insertar, a crear una vista, a importar datos, de repente hasta sacar un backup, ¿sí? O hacer subconsultas, o hacer funciones de agregado, alguna función de fecha o algo, yo lo voy a incluir dentro de un procedimiento almacenado. En este, ya el módulo avanzado, dentro de procedimientos almacenados, yo les compartiré o les mostraré cómo desde Visual Studio se consume un procedimiento almacenado. ¿Sí? La mayoría, creo yo, todos los que programan se conectan a una base de datos y la forma de conectarme a la base de datos es a través del consumo de procedimientos almacenados. Acá va a estar todo lo que yo haga. Y esto es lo que les decía, si yo tuve un script de más de 260.000 líneas, donde me aventuré e hice la prueba de ejecutarlo todo junto, pues si no me salía, ¿no? Porque era un script muy grande. Cuando ustedes trabajen y hagan los procedimientos almacenados, posiblemente alguno de ellos que sea o que maneje varias transacciones o transacciones anidadas inclusive, podría ser, a ver, de 200, 300 líneas, ya debe hacer un proceso y si es muy grande pueden ustedes dividirlo, ¿no? Y no hacerlo todo en uno solo. Podrían, digamos, hacer más procedimientos que hagan trabajos más pequeños. Bueno, acá en la última parte comenzamos a ver variables, el uso, variables tipo tabla. Al hacer la variable tipo tabla, una alternativa al uso de repente de tablas temporales, usamos cursores. Y los cursores, ya acá la gente dice cursores y la mayor parte de amigos, colegas y gestores de base de datos, perdón, administradores de base de datos le tienen miedo al cursor. Y sí, hay que tenerle miedo porque esto ocupa espacio en la memoria del servidor. Pero bien manejado, esto es una herramienta sumamente poderosa. ¿Sí? Obviamente no voy a poner en un cursor miles de registros y cientos o decenas de campos. No. Voy a hacer procesos que manejando una variable tipo tabla me permite hacer algún tipo de análisis con los mayores filtros que puede, es decir, la menor cantidad de campos y la menor cantidad de registros. El cursor es una herramienta muy buena, es muy buena. Lo vamos a aprender a hacer. Luego manejaremos triggers. Acá de los 3 tipos de triggers que tiene SQL Server, manejaremos los triggers de tipo DML, los que tienen que ver con la inserción, modificación y eliminación de registros, ¿sí? Hay varios ejercicios que podemos desarrollar, pero siempre haciendo inclusive una referencia a los otros tipos de triggers. Me van a servir mucho un trigger de tipo logón, por ejemplo, un trigger de tipo DDL, Data Definition Language. Recuerden, hay triggers DML que tiene que ver con registros, triggers DDL que tiene que ver con la creación, create, alter o drop de cualquier tipo de elemento que yo tenga en la base de datos, o create triggers, perdón, de tipo logón, aquellos que se van a disparar cuando hay un inicio de sesión en SQL Server.
Haremos referencia de repente a algunos ejercicios, todo depende de cómo se avance, todo va a depender del grupo. La idea de hacer un curso es que, pues, en algún momento, si alguien hace una pregunta, si alguien tiene una duda, si en el trabajo le surgió algún problema y nos lo comparte, o sea, no le vamos a solucionar todo el problema si lo tuviera, pero podemos hacer algún tipo de escenario parecido para solucionar ese inconveniente. Siempre al iniciar el curso les pido que compartan algún, digamos, algún inconveniente dentro de su trabajo, ¿sí? Eso, um, eso sería lo mejor, ya, solucionar el problema que pueda tener o darle los tips para que lo solucione. Luego, el uso de transacciones. El uso de transacciones, importante, las transacciones deberíamos manejarlas siempre y aunque no las hemos usado nunca aparentemente, pero si ustedes, todos ustedes, los que están acá conectados, han hecho, aunque sea un insert en una tabla, ya han usado transacciones y no sabían que la habían hecho. O sea, SQL lo que hace, todo trabajo que hace, lo hace a través de transacciones. Vamos a ver cómo definirlas, terminarlas o cómo anularlas, ¿no? Es un trabajo acá con ejercicios pequeños. Luego vemos merge. Esta instrucción me sirve con esta sola instrucción, inclusive bien aprendida. Yo puedo hacer, por ejemplo, un procedimiento que me evite hacer el de insert y el de update, o sea, de insertar y de actualizar. Yo puedo hacer un trigger o puedo hacer un procedimiento que tenga un merge que pues me haga el insert o me haga el update o inserte o actualice un registro dependiendo si existe o no. Entonces, esto es muy bueno. Pondré un escenario, la gente, por ejemplo, que sale y con algún dispositivo trabaja en ventas, estamos hablando un poco en condiciones normales, podría hacer un trabajo de campo y luego al final del día hacer una actualización en un plan de trabajo que ha tenido previamente. Eso ocurre, por ejemplo, con la gente que hace trabajo de propaganda médica, que el visitador médico tiene un plan de trabajo, digamos, 7 de la mañana, 8 de la mañana, va a visitar al doctor Luque, 8 de la mañana, 8:30 va al doctor Pérez, a las 9 al doctor Sánchez, etcétera. Eso es un plan, pero resulta que a las 8 de la mañana no encuentra un doctor, posiblemente hay una posibilidad de cambio, y al final del día puede haber doctores que sí los programó y sí los visitó, puede haber doctores que no los encontró y puede haber doctores que los visitó sin que estén programados. Sí se puede cambiar eso, y luego en el merge, con un merge lo que hace es actualizar la programación que tuvo versus lo que se ejecutó. Esto es muy bueno. ¿Sí? Luego, acá está lo que vamos a ver hoy día. Ya vemos la parte de seguridad. No podemos ver todo, esto es muy amplio, pero sí, por ejemplo, y hoy día también les muestro cómo hacer esa parte de la seguridad y aplicarla en un procedimiento. Y aplicarla en un procedimiento. Perdón, en un proyecto. Veremos obviamente las funciones del servidor, los login. El login me sirve para conectarme. El login me sirve para conectarme a SQL. Las funciones del servidor generalmente se usan las que ya están para darle ciertos trabajos al que se conecta al servidor. Luego ya dentro de base de datos hay funciones de base de datos. Bueno, hay acá en funciones de servidor a partir de SQL Server 2012 ya se pueden crear, ¿no? El usuario puede crear, antes no se podían crear. Hay funciones luego dentro de la base de datos,
una función o un rol de servidor, una función, es lo mismo. Las funciones de base de datos, hay algunas que existen, que son las funciones fijas, y otras que las podemos crear para agrupar usuarios. El usuario de base de datos es aquel elemento que yo le voy a asignar los permisos y que va a estar ligado a un login para que puedan hacerse efectivos los permisos dentro de la base de datos. Repito que es la figura, el resumen en 20 palabras de lo que vamos a ver hoy día con ejercicios. El login me sirve para conectarme. Si quiero que el login haga, por ejemplo, copias de seguridad o vea los procesos en el servidor, pues lo pondré dentro de una función de servidor y que haga ese trabajo. Nada más. Ya dentro de una base de datos yo puedo crear un usuario de base de datos. No es el usuario que sirve para hacer el inicio de sesión en un proyecto. No. Este usuario de base de datos se conecta, se relaciona con un inicio de sesión. Recuerden, el inicio de sesión me permite conectarme al servidor y este usuario en la base de datos lo creo para asignarle permisos. ¿Sobre qué? Sobre todos los elementos que contenga la base de datos. Vamos a ver, por ejemplo, que el usuario va a entrar, le crea un login, se va a loguear y no va a poder ver nada. Es un ejemplo bastante simple. Creo el login, le doy acceso al servidor y cuando entre al servidor dice, uy, ya estoy en el servidor, ahora puedo ver la base de datos. No puedes ver nada. Porque le debería dar permiso sobre alguna función de servidor, por ejemplo, para que haga algo, ¿ok? O si no, específicamente en una base de datos, le doy, lo ligo a un usuario, el login lo ligo a un usuario, este usuario le doy permisos sobre algún esquema, sobre alguna tabla, sobre alguna vista, sobre algún procedimiento almacenado, y bueno, podrá ejecutar el procedimiento almacenado, podrá ver la vista y nada más. Acá hay un tema interesante, por acá, al inicio, el esquema es importantísimo usarlo para que luego acá al momento de asignar los permisos yo pueda hacer en mi base de datos de SQL Server todos los módulos, si es que se pueden o se van a manejar a través del mismo gestor de base de datos, todos los módulos de la empresa, me estoy refiriendo a, no saber, contabilidad, ventas, logística, personal, bancos, cuentas por pagar, capacitación, etcétera, todos en la misma base de datos. No, pero usted dirá, no puedo poner todo en la misma base de datos. Sí se puede. Sí se puede, porque podría yo tener el servidor de base de datos como un fierro, como un servidor dentro de las instalaciones de la empresa, y el plan de mantenimiento que saca copia de seguridad la guarda en un contenedor, una cuenta de almacenamiento, un storage en Azure. Y ya listo, o sea, yo solo me conecto, subo la información y mis backups los puedo hacer que estén en una cuenta de Azure. Eso no es un hosting ni nada parecido, ¿no? La cuenta que me puede dar, el servicio que me puede dar Microsoft para yo almacenar mis copias de seguridad. Eso es básicamente el programa. El programa tiene muchas buenas prácticas, esa es la idea. Yo tengo ya cierta experiencia, como por decirles, yo usé o estudié ya hace varios años SQL 2000 y he venido actualizando y perfeccionando, ¿no? Entonces, es más, creo que usé SQL Server 7. O sea, estamos hablando de hace algunos años. Algunos años. Vamos con nuestro tema de hoy. Vamos con nuestro tema de hoy. Y acá sí hacemos algunos ejercicios. Esta información o esta imagen la saqué de una página de Microsoft. ¿Sí? No lo he puesto acá, porque no soy autor de esto. Pero es sumamente útil. ¿Por qué? Porque me ubica primero en dónde estoy. Siempre, en todos sitios hay entidades de seguridad
y asegurables. Acá el enfoque, fuera del nivel de SQL Server, fuera del servidor, obviamente tenemos entidades de seguridad a nivel de Windows, y acá, pues, en la imagen no se ha puesto nada, pero hay asegurables como redes, como impresoras, recursos compartidos, etcétera. Esto es Windows, eso no es SQL Server, está fuera de lo que el DBA podría administrar. Tenemos grupos de Windows, inicio de sesión de Windows de dominio y inicio de sesión local, ¿no? Esto lo conocen ustedes, es perfectamente. Ahora, al inicio de sesión de dominio, cuando se conecta un dominio, obviamente tiene acceso no sé, a ver, a impresoras, a recursos compartidos, por un SharePoint o algo parecido. Todo esto ya está. Cuando está en el dominio, ya si es un Windows Server, no sé cómo se llame en otro sistema operativo, pues un Windows Server está dentro de una base de datos de Active Directory, y ahí hay una administración que yo puedo asegurarme cuando se trata de una cuenta de dominio. La seguridad local, bueno, es en su equipo, ¿no? Esto es seguridad local, es en el equipo local, donde están ustedes conectados en estos momentos. Hay seguridad local, tienen su usuario con password, etcétera, ¿no? Por ahí hay, desde Windows NT, que ahora era Windows 7, ahora es Windows 10, la seguridad local es importante manejarla, ¿no? A nivel de SQL, tenemos, ya dentro de lo que a nosotros nos compete, tenemos dos niveles. A nivel de SQL Server, o sea, de todo el servidor, tenemos funciones fijas de servidor o funciones de servidor que desde 2012 se pueden crear, e inicios de sesión de SQL Server, los logins. Esas son las entidades de seguridad. ¿Sobre qué puedo darle permisos? Sobre toda la base de datos, sobre todo el servidor, o sobre un endpoint, un extremo, que es el punto por donde cual se conecta a SQL Server. Básicamente, si yo creo un login, lo puedo hacer miembro de alguna función de servidor para que haga algún tipo de trabajo. Ese es un poco a nivel de servidor. ¿Dónde vamos a incidir? Por lo menos en esta parte que quiero mostrar cómo es que yo logro la seguridad. O sea, a ver, al final nuestro ejercicio dirá si el usuario de alguna forma logra conectarse al servidor, logra entrar al servidor porque descubrió cuál es su inicio de sesión o login y descubrió su password, ¿sí? Cuando entre, no va a haber nada. Cuando entre, va a entrar a la base de datos, va a ver la base de datos, va a desplegar los elementos de la base de datos, y no va a encontrar tablas, no va a encontrar funciones, no va a encontrar vistas, no va a encontrar nada. Pero, oh maravilla, se registró desde qué equipo se conectó, quién lo hizo, a qué hora lo hizo, desde qué aplicación lo hizo. Y ustedes fácilmente pueden decir, a ver, se conectó, hacen un programita que genere o que saque reportes, o diga conexiones domingo en la noche, clic en el botón mostrar conexiones. Conexiones los domingos, y sale que Fernando Luque desde su casa se conectó. Y Fernando Luque no tenía posibilidad de hacerlo, entonces yo el lunes lo llamo: Fernando, mira, ven, quiero mostrarte este programita. Este programita, y a la hora que dice quiero mostrarte algo, ya es como que tu esposa te dice tenemos que hablar, ya te fregaste. Entonces, lo que haces es mostrarle y decirle: mira, este programa detecta o me saca un reporte de quién se conectó, qué día se conectó, desde dónde lo hizo, y tú te has conectado el día domingo al servidor desde tu casa. Cuéntame, en ese momento ya está frito ya. Cuéntame una historia de vaqueros, a ver si te creo. En ese momento ya te diste cuenta, ojo, todo lo que hagan en SQL Server se puede registrar. Hay programas, yo en el proyecto, estoy ahorita en un proyecto grande. Este proyecto, los programadores han hecho tal trabajo que cuando entras a la aplicación
se registra hasta en qué enlace pulsaste clic. Entonces, si vas a entrar y vas a modificar, todo lo van a saber. ¿Sí? Todo lo van a saber, se puede hacer. A ver, luego a nivel de base de datos, acá está el trabajo bastante minucioso que podríamos hacer. Tengo funciones fijas de base de datos o funciones de base de datos, que son las que crea el usuario, las fijas son las que ya están. Usuarios de base de datos, aquellos que ligados a un inicio de sesión yo puedo asignarle permisos sobre los elementos o los asegurables de la base de datos. Y las funciones de aplicación o roles de aplicación. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Yo me voy a tomar un poco de tiempo porque necesito yo poner un rol. Esto no lo puedo ver. No puedo ver la aplicación porque la función de aplicación, al igual que una función fija de base de datos o un usuario asignándole un permiso ligado a un login, se activan los permisos desde una aplicación. O sea, tienen que entrar a la aplicación, tienen que iniciar sesión en una aplicación y en la aplicación, conociendo el perfil con el cual se conectó, yo puedo usar un rol de aplicación, una función de aplicación de SQL Server para implementar los permisos que pueda tener el que se logueó en la aplicación. Dicho más fácil, porque sonó medio feo. A ver. En la función de aplicación, los permisos se hacen efectivos desde un programa, no desde SQL Server. Nosotros vamos a ser usuarios, vamos a asignarle permisos, y en alguna de las bases de datos que tengamos por ahí, vamos a ver que se dan o se pueden hacer efectivos los permisos. Al final les muestro un proyecto en Visual Studio que tiene un usuario al cual yo le puedo cambiar los permisos y podemos comprobar que pues se hace efectivo el permiso desde la aplicación o en la aplicación. ¿Listo? A ver, bueno, al final habrá una ronda de preguntas. Si ya por ahí tienen alguna pregunta, vayan anotándola. Después va a haber una ronda de preguntas. ¿Sí? Al final hacemos la ronda de preguntas. A nivel de servidor, ya a nivel de servidor, tenemos, acá he recortado la imagen, tenemos estas funciones de servidor. La lista es bastante pequeña, desde el que puede hacer copia masiva de datos, administrador de disco, el creador, este de acá, el DB Creator, se va a poner a crear y hacer todo sobre la base de datos. Pero si este señor intenta crear un login, no lo va a poder hacer, por ejemplo. Entonces yo creo un login, le digo que es parte de DB Creator y ese va a estar creando, modificando todo lo que tenga la base de datos. O sea, se va a entrar al servidor. Pero si intenta este señor crear un login y hacerlo miembro de sysadmin, no se puede. Porque este solamente se dedica a crear, modificar y restaurar cualquier elemento, cualquier objeto que tenga la base de datos. Public, pertenecen todos. Este es un rol que está ahí, pero no hace nada. Sysadmin son los administradores. Acá hay que tener mucho cuidado de si ustedes tienen algún compañero, ustedes son los DBA, desconfíen de todo, porque con 2 líneas en 20 segundos yo puedo hacer un usuario, miembro de sysadmin, y luego desde cualquier parte de la red me puedo conectar al servidor vía escritorio remoto y bueno, puedo robarme la información. Hay que tener mucho cuidado con esto. Process admin, están los procesos, los servidores, la seguridad, security admin. Este de acá, de preferencia que yo sugiero que haya uno solo, que pertenezca el DBA que pertenezca a sysadmin y que nadie más lo haga. O si no, podrían tener inconvenientes. Y bueno, el setup admin es aquel que puede agregar o quitar servidores vinculados. Estas son las funciones fijas de servidor. A partir de SQL Server 2012 se pueden crear nuevas. Acá vamos a ver. Voy a crear usando create server role y le pongo un nombre.
Como no tenemos inicio de sesión todavía, pues esta opción la dejamos. No la vamos a usar todavía. Si quiero modificar, las opciones son añadir un miembro, eliminar el miembro, o si no, cambiarle de nombre. Yo creo un server role, creo un rol de servidor, y acá con esta opción alter server role, el nombre del rol, with name, le puedo cambiar el nombre. Me olvido de cambiarle el nombre cuando tenga un nombre adecuado. ¿Puedo eliminarlo? Sí, drop server role. No debería tener miembros. Si quiero listar las funciones de servidor, son los de la vista del sistema server principals, los que digan R. Acá hay varias cosas adicionales. Los que digan R son los roles de servidor. Y hay un par de procedimientos que Microsoft nos viene diciendo hace varias versiones que esto de acá este procedimiento se va a quitar en las versiones siguientes. Use en lugar de esto alter server role. Pero al final todavía está. Este add srv role member, el inicio de sesión que está acá, lo agrega un rol. Y el drop srv role member lo que hace que el inicio de sesión lo saca de ser miembro de este rol. Y si quiero ver los miembros de la función fija del servidor, pues acá uso sp help srv role member. ¿Listo? Vamos a ver algunos ejercicios. A ver. Por acá. Ya había copiado un poco el resumen. ¿Sí? De cómo crear roles, cómo visualizarlos. Acá también están dentro de nuestro explorador de objetos en Security. Tengo acá los roles de servidor o server role. Yo lo tengo en inglés, es un inglés bastante sencillo. Tengo administradores, no tiene nada que hacer acá, lo voy a eliminar, porque es un rol que yo lo he creado en algún momento. Estos son los que los fijos. Estos obviamente no los puedo borrar. Si vemos el icono de public es un poquito diferente, porque esto de acá no le hagan caso, no lo vamos a tocar. A ver, vamos a crear uno. Por ejemplo, así de sencillo, vamos a crear un rol de servidor llamado gerentes, ¿no? Simplemente hago esto, create server role, gerentes. No le voy a poner, obviamente lo ejecuto, y ya está. Acá está. Si hago un refresh, acá está. Y si quiero verlos desde acá, pues simplemente quiero listarlos. La idea es siempre manejar las bases de datos, las vistas del sistema, sys.server principals, server principals. ¿Dónde está? Este de acá. Pero este tiene, aparte de las funciones de servidor, estos son los server role, tienen los logins, ¿sí? Y tiene certificados. Los usuarios de Windows también, ¿sí? Los Windows Login, ya tiene varios objetos. Esto que se torna en color verde son las vistas del sistema. Y hay que aprender a utilizarlas. Las vistas del sistema las tienen todas las bases de datos, están por acá a ver, vamos por master, views, y acá están las vistas del sistema. Y son una cantidad más o menos considerable. Están dentro de los esquemas, information schema, punto, y bueno, está la vista ahí. Y sys punto y algo más. ¿Listo? Dentro de esas está sys.server principals, por acá debe estar, por acá está, una de estas, ya me voy a demorar en buscarla. Esas las vamos a aprender a utilizar. ¿Sí? Si quiero ver los roles de servidor fijos,
yo simplemente digo where el tipo, el tipo es R de, miren, de hecho van a salir los que tiene SQL Server y va a salir el mío también. Pero acá hay un campito que me permite saber si es fijo o no. Si es fijo o no, repito, a public, ni lo vean, ¿ok? Se va a colar por ahí siempre. Si quiero ver los fijos, pues serán estos. And, is fixed role, is fixed role igual 1. Ese es el rol fijo. Ese es el rol fijo. Este no va a cambiar. O sea, esta lista siempre va a ser la misma. Pero yo tengo uno de gerentes. Y eso está dentro de los creados por el usuario. Estos, que son los roles de servidor creados por el usuario, son los que dicen 0. ¿Sí? Y acá public, se va a colar. Acá está gerentes, es el que acabo de crear. Y como saben ustedes que cada opción que yo haga tiene que ser consistenciado. Si yo hago esto y lo ejecuto, me dice esto en rojo, ya el rojo es error. Y si haces un programa con error, lo más probable es que se cierre. Entonces no debo cometer errores. No, pero esto ya está. Ah, correcto. Entonces solo si no está el rol administradores, ya estaba, pero ya lo borré. El rol de servidor. Administradores. Yo lo que voy a hacer es primero preguntar si este existe. Voy a preguntar si este existe. ¿Y cómo pregunto si este existe? Pues hago esto y le digo que el name es administradores. El name es administradores. A ver, no está. Claro, no necesito todos los datos. No necesito todos los datos. Yo puedo, por ejemplo, solamente pedir el nombre. Es más, algunos usuarios le ponen el 1 acá. Ponen el 1. Y obviamente, si sale el 1, existe. Si no sale nada, no existe. Yo sugiero que se haga con el nombre. Pruébenlo con el plan de ejecución y lo mismo. ¿Eh? ¿Listo? Entonces yo pregunto, ¿está? Perdón, pulsé F4, perdón. No está. Ay, como no está, esta expresión, ojo que estoy viendo el uso de la función, perdón, la vista del sistema para que sus scripts estén bien hechos. ¿Qué significa bien hecho? Que no salga error. Yo digo, si no existe el rol, entonces ahora sí lo voy a crear. Si existe, ya no lo voy a sacar, ya existe, ni ya creaste con éxito, no, simplemente lo voy a decir, solo si no existe, vas a crear el rol que estoy pidiendo que crees. ¿Sí? De manera que cuando hagas un script, esto esté bien. Vamos a listarlos primero. Vamos a listarlos. Los que no son fijos. F5. No está. No está administradores. ¿Listo? Y ahora miren la diferencia. Yo ejecuto esto y como no está, lo va a crear. A ver ahora. Ahí está. Y la diferencia está que, oh maravilla, F5, lo ejecuto de nuevo y no me sale error. ¿Sí? Por más que lo hagas rapidito o lento, no. Acá no hay ni rapidez ni lentitud. Es simplemente preguntar si el objeto está y obviamente si no está, lo creas. Esto debería ser parte de su escritura de los scripts. No puedes ponerlo así de frente, no puedes hacer esto, porque esto de acá, F5, ya salió error. Y si yo ejecuto este script que estoy creando, yo esto lo estoy probando en desarrollo. Estoy sentado y estoy haciendo mis pruebas en un servidor que todavía el cliente no va a usar.
pero todo lo que yo haga acá, tengo que llevarlo. Es más, si yo no soy el DBA va a decir, muy bien, ingeniero Luque, ya tenemos todos los roles, permítame conectarme. No, tú no te vas a conectar. Mándame tu script, uno, y tu actualización de tu aplicación. Dos, no te voy a permitir conectarte al servidor. O sea, esto que están viendo acá ustedes, esta interfaz con el Management Studio, solo en una empresa lo tiene el DBA. Nadie más. Al servidor de producción. De repente al servidor de desarrollo, donde acá están las pruebas y todo, pues lo tienen todos. Miren, 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 miren. Solamente para mostrarles. Espérense un ratito. Espérense un ratito. Yo en este equipo sí puedo conectarme porque antes usaba mi equipo personal. Este es mi equipo. Estoy conectado en mi laptop. La empresa me ha dado una laptop, pero yo ya tenía conectada la red privada virtual a la empresa donde estamos desarrollando el proyecto y me estoy conectando acá a través de un IP y tengo recordado, ahí está, ya me conecté y obviamente esto va a demorar un poquito porque las bases de datos son un poquito grandes. Ya me conecté a otro servidor, ¿sí? Y acá en este servidor solo tenemos por ahora para la misma empresa base de datos para desarrollo. Hemos creado otra para hacer pruebas y tenemos la base de datos de preproducción. Esta base de datos de preproducción se le ha creado a los usuarios, a los que trabajan en la empresa, y los señores, ahí tienen acceso no al servidor, tienen acceso a la aplicación, hemos cargado información acá y ellos están probando si está bien o no está bien, si es correcto, están validando, etcétera. Miren que, y obviamente esto es lo que nos dieron ellos. Imagínense pasar, voy a desconectarme porque no vamos a usar eso, pasar de Fox Pro, de DBFs, de Fox Pro a SQL Server 2019. Es como que antes usabas micro y después te compras tu Porsche Cayenne, tu camionetita, para irte de tu casa a tu trabajo. Es un cambio impresionante. A ver, entonces acá ya tengo mi rol de administradores. Vamos a ver los logins. El rol, a ver, yo de sugerencia no sugiero crear roles para luego poner dentro de ese rol logins y asignar permisos. No le veo la bondad. Acá sí no veo mucho la bondad. Si quieren también por acá, server role, botón derecho, nuevo server role y hacen todo lo que quieran acá. Yo no me gusta usar esto y si uso en algún momento esto, lo que hago es generar el script, copiarlo al portapapeles, después de que he hecho todas las actividades acá, en lugar de pulsar OK, lo que hago es generar el script acá y luego lo pego acá. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Voy a crear un nuevo servidor que diga asistente. Asistente. Ya. Y nada más. Miren. Clipboard. Si quieren pulsan OK. O si no, escape y luego pulsan control V. ¿Ve? El orden me dice activa master. Pero el rol lo puedo generar creando o activando cualquier base de datos. Eso es un poco la única opción de decir, no, ¿por qué no has puesto use master? Porque estaba acá, no seas malo. Y si activabas otra base de datos, pues no funcionaba, sí, no hay problema. No hay problema. El orden me dice, antes de crear el rol, debería estar activado master. ¿Sí? Eso sería exactamente el orden. Si no lo activas, no hay problema. Esa es una.
Ya cuando yo cree un rol de base de datos, sí tengo que activar la base de datos, tengo que abrir la base de datos. ¿Dónde voy a crear ese rol de base de datos? ¿Sí? Miren, con el asistente yo creé esto, obviamente pulsé escape, no está asistente acá, dentro de los server roles, refresh, no está asistente porque yo no pulsé OK, simplemente con el asistente generé el script y luego lo pegué acá, ¿no? Pero ya lo vimos. Muy bien, vamos a ver ahora cómo hacer login. El login me va a servir para conectarme. El login me va a hacer, digamos, a ver, no puedo por ahora, sí, no puedo hacer, esto de acá. Bueno, no tengo roles, no, pero no tengo inicio de sesión, entonces esto todavía no lo puedo utilizar. Y bueno, add member y drop member tendría que tener logins o inicio de sesión para hacer ejercicio de esto, ¿no? ¿Ok? Perdón. Entonces, el login es la entidad de seguridad que me va a servir para conectarme a SQL. ¿Listo? Yo estoy poniendo sintaxis reducidas, ¿tá? Pero si ustedes ven la información de Microsoft, la creación del login tiene mucho más parámetros. Considero importante que cuando se loguee, ¿sí? Ojo, yo estoy seguro desde el año 2008 que hice una implantación dentro de una empresa y la persona, si es la misma persona que está trabajando en donde pusimos o implementamos un sistema, estoy seguro que sigue con su clave del 1 al 8. No lo voy a probar ahorita, pero lo he probado después de algunos años y sigue con su clave del 1 al 8. Entonces, considero importante que pues si el password está logueado, está relacionado con una política de password entre un Active Directory, porque es una cuenta de dominio, lo que yo puedo hacer es especificar o exigir que el usuario cambie su password y tengo que ponerle el más change y también el check expiration. Por eso he incluido este par de opciones. Puedo incluir el lenguaje por defecto, la base de datos por defecto, hay más opciones. Puedo usar, y esto es peligrosísimo, el add login para incluir un login y su password. Y esto en una sola línea incluye un login. Miren esto, con esta línea SP add login, inserto el login, le pongo su password. Es más, puedo incluirlo sin password. Y luego, con este de acá, add SRB role member, el login que he creado lo hago miembro de sysadmin. 2 líneas en 20 segundos. Que el DBA se pare y yo puedo hacer destrozos y crear un login y hacerlo miembro de sysadmin. Sysadmin es el administrador del servidor. Entonces el usuario, claro, va a pensar que ya tiene todo y que es el más sapo de todos los sapos, pero puede haber problemas de robo de información, pero puede detectarse quién lo hizo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para modificar el login, puedo activarlo o desactivarlo si es que alguien se activó el bloqueo o cambiarle el nombre. Esto es unlock para desactivar el bloqueo. Los SQL logins, acá está en esta base de datos y también está en Server Principals con el S, creo que era S de logins. Y para eliminar un drop login o el procedimiento almacenado SP drop login. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. ¿Dónde estoy? Por acá. A ver. Para probar esto, yo voy a abrir otra vez SQL, ¿ok? Acá voy a abrir nuevamente el Management Studio, y acá donde estoy conectado, acá no voy a conectarme todavía, acá estoy conectado, y estoy conectado en mi equipo con el usuario de Windows. Yo cuando he encendido la máquina y me he conectado a SQL, he venido por acá y he puesto
la instancia que tengo ahí varias instancias, y he puesto la autenticación Windows. La autenticación Windows es el usuario de Windows que pertenece a sysadmin, acá está el nombre de mi equipo, seguido del usuario con el cual yo me conecto a mi equipo. Entonces, el usuario que estoy utilizando es miembro de sysadmin. Ese no va a tener ningún problema, puede hacer de todo. Bajar el servidor, todo, es el administrador. Este sí no tiene restricciones. Acá voy a crear los logins y luego voy a venir acá y voy a conectarme con el login que yo creé acá para hacer las pruebas. Primero, cuando instalan, deben especificar la conexión mixta. Si no saben exactamente dónde está, o no sé si el servidor tiene la conexión mixta, yo voy a ir al servidor, botón derecho, propiedades, y acá donde dice security, debería decir la autenticación en el servidor con SQL Server y Windows. El modo de autenticación mixto con los dos. Los dos. Si no lo tiene, si dijera Windows, yo debo seleccionar esta opción, pulsar clic en OK y luego, ya pulso escape, como no lo voy a hacer, venir acá y reiniciar el servicio. Repito, si yo no he especificado conexión mixta, vengo a las propiedades del servidor, la opción Security, seguridad, y especifico la autenticación mixta, SQL y Windows. Después de esto, yo tendría que reiniciar el servidor. ¿Sí? Después de eso, yo voy a crear acá logins. A ver, puso un create login. Le pongo, a ver, ¿qué le pongo? Pepe. With password. Para no pensar mucho, porque no quiero pensar mucho, a todos los logins les voy a poner 1, 2, 3. Porque estoy haciendo pruebas. Y porque Pepe no es una cuenta ni de dominio y porque este password no está ligado a un Active Directory con una política de password y me va a permitir ponerle 1, 2, 3. Pues así de simple. ¿Sí? No se preocupen porque si alguien ve que le ponen 1, 2, 3 y saben que es Pepe, pues va a loguearse. Eso sí. Pero ustedes lo hacen y después no le dicen, o sea, nadie ve que ese es el usuario, ustedes ni se preocupen porque este 1, 2, 3 en la vista del sistema donde están los logins va a salir encriptado. O sea, ahí ni se preocupen. Vamos a ver. Ya está. Creo el login. Voy a conectarme acá. ¿Listo? Ahora voy a conectarme al motor de base de datos, a esta instancia, que es donde he creado el login. Le voy a decir autenticación SQL Server, acá dirá Pepe, mayúsculas o minúsculas, no interesa, 1, 2, 3. Perfecto, se conectó. Y tiene acceso a todo, mírenme. A ver, ¿tendrás acceso a la base de datos ferretería? No. ¿Tendrás acceso a la base de datos supermercado? No. ¿Tendrás a tienda? No. ¿Tendrás, pues, pero sí? Es como decir, pasa y espera ahí, pues en el lobby, ¿no? Y no tienes acceso a nada, porque no tiene permisos. ¿Sí? ¿Puede crear algo? A ver, estoy con el login Pepe. Estoy con el login Pepe. Ya se creó, ya le di acceso, ya ingresó Pepe. ¿Sí? Ya está, acá está Pepe. Ustedes ven ahí la línea, dice al final Pepe. Y acá también dice Pepe. A ver si puede crear create database o database. Prueba, a ver si puede crear Pepe una base de datos, a ver si puede crear, no, nada, no tiene permisos. O sea, el login le permite ingresar, pero no puede hacer nada. ¿Sí? ¿Qué tal si a este Pepe lo hacemos el que crea la base de datos, crea los objetos, crea todo? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a ser miembro, vamos a incluir a Pepe
en DB Creator. DB Creator es la función de servidor que permite crear base de datos, vista, procedimientos, todo lo que tenga la base de datos. Eliminar y hacer todo solo con la base de datos. A ver, haz un alter server role. Recuerden que por lo menos estamos haciendo ahora un ejercicio de esto. Alter server role, vamos a añadir un miembro, un inicio de sesión, al rol DB Creator. Al rol DB Creator. ¿Ok? A ver. Vamos a ver. Alter server role DB Creator. Add member. Add member. DB. Ya está. ¿Listo? A ver. Ya está. Entonces me regreso acá, donde está conectado Pepe. Y ahora voy a pulsar control R para que desaparezca esta ventana. Y como Pepe ya tiene permisos, vamos a ver si puede crear ahora una base de datos. Ahora sí. Ojo, acá estoy conectado con Pepe, no estoy haciendo... iba a decir administración pública, bien malo. No estoy mintiendo, acá está Pepe. Pero a Pepe acá ya le asigné, ya es miembro de DB Creator. ¿Y qué puede hacer DB Creator? Puede crear, modificar base de datos. Vamos a ver si puede crear tablas. Use prueba, ya creó su base de datos. Vamos a abrir la base de datos. Ya está, ya estoy con mi base de datos prueba acá. Probemos si puede crear una tabla. Create table, vamos a poner mi tabla. Y acá ponemos un par de campos. Campo 1. Así, recontra simple. Campo 2 de tipo entero. A ver si puede crearlo. Ok. A ver, sí, puede hacer toda la base de datos. Y puede crear otro login. A ver, puede crear otro login. Pepe puede crear create login. Y Pepe le va a crear a su pata a Antonio. Create login Antonio with password. Y como, uy, yo te voy a dar pase. Listo, yo te voy a dar pase porque yo puedo crear base de datos, puedo crear todo. A ver. Tú te encargas de crear lo que tenga la base de datos. El resto no puedes hacerlo. ¿Correcto? Hemos probado, hemos visto, me he regresado acá. Acá hemos creado, acá estoy con Fernando Luque. Es administrador del sistema. Acá sí puedo hacer de todo, crear login, hacer todo. ¿Listo? A ver, vamos a crear otro login y hacerlo miembro de sysadmin. Miren, esto es lo que les decía. Tengan mucho cuidado porque hago esto de add login. ¿Cuánto me demoré? Add login. Ya me estoy equivocando, no a propósito, sino me estoy equivocando. A ver, le voy a poner Fernando. Go. SP, add de añadir, SRB, role member, y le digo que Fernando lo añada a sysadmin. Dígame cuánto pueden demorarse en escribir estas dos líneas. Y esto es lo más peligroso que puede existir. Y luego las borro. Yo creo que la hice linda, dije. Según yo, la hago linda. Vengo acá, voy a desconectar, voy a cerrar esto porque esta es la conexión de Pepe. Este también es la conexión de Pepe. Voy a desconectarme. Y voy a conectarme ahora con Fernando. Imagínense Fernando sin clave todavía. Sin clave. Y Fernando puede venir por acá y hacer esto. Prueba, suprimir, borrar. Voy a borrar la base de datos. Puede venir acá seguridad. ¿Sabes qué? Pepe me cae mal. Mi compadre me cae mal. Comienza a hacer destrozos. Suprimir. Deleting logics, ok. No se puede. ¿Por qué? Porque Pepe pertenece a DB Creator.
ya, Pepe pertenece a DB Creator. Entonces, mire, yo así recontra mal, ¿va? Y creo que la estoy haciendo bien, según yo. Se va acá a Server Roles, se va a DB Creator, Pepe lo saca de acá, pum, lo remueve de acá, y ahora sí, miren lo que estoy haciendo, ¿eh? Miren lo que puede pasar. Ya, lo borré a Pepe, lo borré a Pepe. No, Pepe estaba conectado acá y se quedó en el login. Tendría que salir de acá y borrarlo. A ver, vamos a ver. No sé qué me está saliendo. Ahí está Pepe. A ver si lo elimino. Drop login. Ajá. Acá hay algo también interesante. Ahí sí, así, si Fernando no sabe, dice, no lo puedo borrar hoy bien salado. Ah, pero ya sé. Pepe había creado prueba. Y yo borré prueba, y esa base de datos prueba no la transfería a otro usuario. SQL se quedó, ya me fregué. Pues ya borré la base de datos. ¿Sí? Ya borré la base de datos. Si quiero transferir una base de datos a otro usuario, yo tendría que venir por acá, ir a properties de la base de datos, debía hacer eso, ni siquiera para hacer las cosas mal el serví, y acá el usuario, el owner, es Fernando Luque. Y de prueba, que ya la borré y no la puedo recuperar, el usuario era Pepe. ¿Sí? Miren, voy a volver a crear a Pepe. A ver, vamos a darle vida de nuevo a Pepe. Acá está Pepe de nuevo. No, Pepe sí está. Pepe sí está. Vamos a loguearnos con Pepe. En otra ventana. Y vamos a volver a crear la base de datos de Pepe, que era prueba. ¿Listo? Tengo pura conexión acá. Esta, que es la de Fernando Luque, que tiene todo el acceso. Esta, donde está Fernando, que también tiene todo el acceso, pero este es el que está portando mal. Y acá vamos a loguearnos con Pepe. 1, 2, 3. A Pepe lo intentaron borrar, pero oh, qué suerte, era dueño de la base de datos prueba. A ver. Oh. Como Pepe es miembro de DB Creator, ya no puedo crearlo. Ya no puedo crearlo, porque no es miembro de DB Creator. Vamos a regresarlo de nuevamente ahí a este. Vamos a ponerlo nuevamente ahí. Ya está, Pepe. Ya eres miembro de acá y ya tienes esto. Entonces acá Pepe, acá está Pepe. ¿Puede crear la base de datos? Sí puede. ¿Sí? Y miren, Fernando, el que se está portando mal, viene acá está prueba. Ya se dio cuenta que existe prueba. Miren, bueno, estoy haciendo, generalmente no ocurre eso, ¿no? El owner es Pepe. Entonces lo cambio, ¿no? Lo cambio lo cambio a Fernando. Yo me hago dueño de la base de datos, todavía. Bien maleado. Ya está. Y como Pepe ya no es miembro, ya no es dueño de esta base de datos, y lo voy a sacar ahora sí de DB Creator. A ver, miren, yo al final consigo mi objetivo. Perdón. Lo saco a Pepe de DB Creator. Y ahora sí. Lo elimino. Tampoco me permite porque está conectado acá. Está conectado. Voy a salir de acá, no voy a guardar, voy a cerrar. A ver, ahora sí. Vamos a actualizar. Creo que no tengo que salir de acá. A ver. Suprimir. Ya lo borré. O sea, si eso pasa, porque te descuidaste, el DBA tiene que desconfiar de todos. El DBA nunca debe darle acceso a alguien que no sea más que para ver, y eso lo vamos a ver creando un usuario en la base de datos. Usuarios en la base de datos. Voy a salir de acá de este Fernando. Lo voy a volver a cargar. La idea de salir es que se cierre, para SQL se cierre la conexión. ¿Ya? Se cierre la sesión. O sea, no basta con cerrar acá
Acá lo voy a dejar, acá voy a probar luego. ¿Ok? Regresemos por acá. Esto lo voy a dejar ahí, pero me sirve para saber el rol de servidor y el inicio de sesión. El rol de servidor y el inicio de sesión. Es una relación muchos a muchos. Con las vistas server principals, server role members, ¿sí? Y SQL logins hacen una relación de muchos a muchos porque un rol o los logins pueden pertenecer, perdón, a varias funciones del servidor, y en varias funciones del servidor pueden haber varios logins, una relación muchos a muchos, y está en server-role-members. Esto es un join sencillo en una relación muchos a muchos. A ver, después podríamos copiar esto, lo pegamos, cambiamos la comilla simple y hacemos el listado. Lo voy a dejar ahí para no demorarme. A nivel de base de datos, ya a nivel de base de datos, yo tengo funciones de base de datos. Funciones fijas son estas. El dbOwner, el db-owner, dbOwner es el equivalente al sysadmin a nivel de base de datos. Backup operator, el DDL admin, no, esto no es una librería, por si acaso, este es Data Definition Language. Sí, este es lo que hace create, alter o drop. Estos desde este hasta de acá, estos cuatro, pues permiten entre que deniega la escritura o la lectura, yo sugiero que en lugar de hacerlo miembro de esto, se cree un usuario, se le dé permisos, y estos, de repente, el backup operator, digo, de repente, porque con una cuenta que haga el plan de mantenimiento, ya este backup operator entraría en desuso, porque el plan de mantenimiento sería el que haga los backups. Las funciones de base de datos yo las puedo crear, creo el usuario también, y a ese usuario le asigno permisos sobre los elementos de nuestra base de datos. Vamos, antes de que se me acabe el tiempo, voy a crear roles de base de datos. Acá es casi parecido, create role, le quito la palabra server, add role member para agregar usuarios, acá se agrega usuarios, ¿sí? Y también los procedimientos almacenados, y de dónde los voy a ver, de database principals. El otro era server principals, este es a nivel de base de datos, database principals. A ver, también hay fijos, los que ya están, los que digan 1 o los que digan 0. Me voy a pasar un poquito la explicación de los usuarios. Es bastante simple. Creo un usuario en base a un login. Puedo crear un usuario sin login. No me va a permitir todavía conectarme y comprobar los permisos. O puedo crear un usuario sin login y luego hago un alter user y le asigno el login. Por ejemplo, yo creo el usuario y no tengo el login. Puedo crearle, darle todos los permisos y luego le asigno el login. Recuerden, el login sirve para conectarse. El login sirve para conectarse. Y al usuario sirve para asignarle los permisos. ¿Ok? Veamos algunos ejercicios con la parte práctica. Por ejemplo, vamos por partes. Tengo acá es donde me voy a conectar para hacer las pruebas. Y acá tengo Adventure Wars 2017. Ustedes descargan Adventure Wars, descargar Adventure Wars, este es un modelo de base de datos y esta es la transaccional. Si ustedes ponen en un browser descargar Adventure Wars, sale desde la versión 2005, si no me equivoco, una base de datos que tiene, lo interesante de esto es que tiene varios esquemas.
¿Listo? Ah, antes. Quiero por lo menos hacer esto también. Para hacer todo el ejercicio completo. Con Grant asigno el permiso y con Denny le quito el permiso. Puedo asignar permisos en toda la base de datos, será Grant para asignar o Denny para quitar el permiso, para denegar el permiso, para que no tenga el permiso. Le pongo o incluyo acá la lista de permisos separados por coma, tú, y acá le digo qué usuario, por eso dice principal, el usuario. Si quiero dar que ejecute un procedimiento, el permiso es execute. Vamos a crear un procedimiento, vamos a hacer que el usuario tenga permiso para ejecutar el procedimiento, pero que no vea nada. Sobre una vista, sinónimo, tabla o función definida por el usuario, se pone object. Y sobre un esquema se pone schema. Estos son dos puntos, pero que así se pronuncia, son 2 veces 2 puntos, se le llama el operador de ámbito. Vamos a ver. ¿Listo? Miren cómo yo tengo en mi base de datos, en la empresa, todo esto es, no sé, el sistema comercial. Y en el sistema comercial tengo recursos humanos, human resources. Tengo personal, person. Tengo producción. Tengo otros por acá y tengo ventas también. Miren. Entonces, obviamente dirá, oye, pero el de recursos humanos, cuando se conecte, no tiene por qué ver personal, no tiene por qué ver producción, no tiene por qué ver ventas, ni el resto de tablas, porque no tiene permisos para eso. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, usando Adventure Works, miren cómo es que voy a trabajar de manera, bueno, el Adventure Works es 2017, entonces pueden cargar cualquiera. Vamos a crear un usuario para que tenga permisos en el esquema Human Resources. Este esquema. Tendrá acceso acá. Si hay alguna vista, vamos a ver si hay alguna vista en Human Resources. Si hay, miren. Si hay vistas, ¿habrán procedimientos? No sé si habrán procedimientos, pero procedures. No sé si así hay en Human Resources. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, yo voy a ser un usuario que tenga acceso a recursos humanos. El orden es este. Abro master. Vamos a ponerle un usuario asistente RRHH. Así se va a llamar. ¿Listo? Entonces, yo tengo que crearle a ese asistente su login. Crearlo, este me va a servir para conectarme. De preferencia, le pongo el mismo nombre. Recuerden, me sirve para conectarme. El login me sirve para conectarme. No voy a pensar mucho, voy a poner a todos los logins 1, 2, 3. Luego, abro Adventure Works y acá creo el usuario. Create user. Le pongo el mismo usuario, el mismo nombre de login y le digo que va a ser en base a from login y el mismo. Con este me conecto. ¿Para qué creo Para asignarle permisos. Y yo le digo, muy bien, ahora te voy a asignar permisos. Quiero que puedas visualizar, que puedas actualizar toda la información del esquema Human Resources. Human Resources. Lo voy a poner por acá, así. Por si acaso lo copio y lo pego. O lo arrastro. Igual se va a copiar y pegar para no... para no equivocarme. Y es una buena práctica. Eso es la idea del curso, hacer buenas prácticas. Que lo que no deba tener, o sea, no debe hacer un delete, no debe hacer un insert. Solamente selecciona y actualiza. No puede hacer delete
No puede eliminar, no puede insertar. ¿Listo? Miren, miren. A ver, ¿era cierto? Voy a loguearme con este de acá. A ver. Su password es 1, 2, 3. Ahora veamos. Tiene acceso a todo. A ver, Norwin. No. Prueba. No. Prueba de seguridad. No. Supermercado. No, ya estoy perdiendo el tiempo acá. Adventure Wars. Sí. ¿Y qué tablas puede ver? ¿Qué información puede ver? Solo la que se le dio permiso. Ahí evitan ustedes, tienen una sola base de datos. En esquemas, divididos los diferentes módulos que tiene la base de datos, que va a administrar la base de datos, y pues crean perfiles. Toda la gente que trabaje en recursos humanos le van a dar el perfil que tiene ese asistente. Podría ser. ¿Sí? Miren esto ahora. Obviamente acá si abrimos puede hacer el select, ¿sí? Podemos comprobar que puede hacer el select y puede hacer el update. Antes de que se me acabe el tiempo. Miren lo interesante de esto. Miren, voy a crear un SP en Norway. ¿Listo? Para listar los productos. ¿Listo? Y solamente voy a hacer el procedimiento. Voy a crear un usuario que tenga permiso para ejecutar el procedimiento. Solamente va a poder ejecutar el procedimiento, no va a haber nada más. Miren. A ver. Primero voy a crear el procedimiento dentro de Norwin. Voy a crear el procedimiento. Create procedure. SP productos listado. ¿Ya? No tiene parámetro. Lo voy a encriptar. De manera que el usuario no pueda ver la definición del procedimiento. Se pueden encriptar procedimientos almacenados, vistas, triggers y funciones definidas por el usuario. Esto es una muy buena práctica. Y acá le digo que diga los productos, pero solamente yo quiero, yo quiero que solamente vea, el ID y le pongo código o alias. Le voy a decir que vea el nombre del producto. Esta es la descripción. Estoy haciendo un select bastante simple, ¿sí? Para que se vea más o menos bonito. Y esto lo saco con una vista de repente, ¿no? O sea, y el precio, esta base de datos Norwin es un poquito antigua. Y saco las unidades en esto. Units in esto. De hecho, el éxito de manejar algo es conocer el modelo. Ya está. Miren. Muy bien. ¿Tengo algún problema acá? Estoy en Adventure Wars, perdón. Perdón, no, me sale error porque no he abierto la base de datos. Perdón. Este procedimiento ya está. Class. Ya está. Este procedimiento ya está. Ya estoy en Norwin. El CL funciona. Voy a asegurarme de que el CL funcione. Correcto. Voy a asegurarme de ejecutar el procedimiento. A ver, doble clic acá, F5. Sí funciona. Y miren ahora. Use master. Voy a crear login
Usuario, ¿qué le ponemos? Rosa. Perdón. A ver, creo el login para que pueda conectarse. Ahora, abro Norwin y creo el usuario con el mismo nombre en base al login con el mismo nombre. No tengo ningún problema. Y ahora mire, solamente le doy el permiso para que ejecute. Solamente le doy el permiso para que ejecute. Acá el permiso, acá para el esquema le ponía esquema. Para procedimientos, vistas, tablas, yo voy a poner object. Object, dos puntos, y el procedimiento se llama así. Y le voy a decir que esos permisos son asignados a Rosa, al usuario Rosa. Comprobemos ahora. Este es el asistente RHH. Vamos a desconectarnos de acá. Y vamos a loguearnos, perdón, me fui a otro servicio. Vamos a conectarnos con Rosa. 1, 2, 3. Pueden comprobar que mayúscula o minúscula no hay problema. Recuerden, en Adventure World no puedo ir a otra base de datos, perdón, en Norwin, y en Norwin está acá. Y a ver las tablas, y las tablas, y las vistas. ¿Dónde están las vistas? Está ciego. ¿Dónde están los procedimientos almacenados? Y como está encriptado, no lo puede ver. Como está encriptado, no lo puede ver. Un procedimiento encriptado no lo pueden ver. Si ustedes quieren ver un procedimiento, usan SP Help Text, SP Help Text, y ponen el nombre del procedimiento y pueden ver la definición de ese procedimiento si es que no está encriptado. ¿No? El producto está cifrado, está encriptado. Entonces no se puede. O sea, digamos, acá Rosa puede ver el procedimiento, ¿sí? No puede hacer select de... Miren lo curioso, ¿eh? El procedimiento tiene un select de productos, pero ojo, ya estoy en Norwin, ¿eh? Ya no necesito activar Norwin. Por si acaso, si quieren, ponemos use Norwin. ¿Ah? Y lo ejecutamos, pero yo ya estoy dentro de la base de datos, ¿no? Por si acaso. ¿Listo? F5. Ahí está. Sí lo abro. Select asterisco from products. Products, no sale products. Lo termino de escribir yo porfiado y clic acá, F5. Nada. Pero sí puedo hacer el listado con este. Ni siquiera necesito poner execute cuando no tiene parámetros. O sea, simplemente el nombre del procedimiento o execute y el nombre del procedimiento. Miren lo interesante de esto. Solo tiene permisos para ejecutar procedimientos, y si él de alguna forma se loguea, llega al servidor, no va a ver nada. Y si ve algo, esto está encriptado. No puede ni modificarlo, no puede ver, no puede hacer nada. Y como no puede hacer nada, va a decir, bueno, de acá, botón derecho, desconectar. Pero esa conexión ya la registré. ¿Ok? Para terminar, quiero que vean esto. Miren, acá tengo yo un proyecto. Este es el script que crea una base de datos prueba de seguridad, que ya la tengo acá. No, acá estoy con Rosa, perdón, me voy a conectar de acá. Ya me confundí, lo puse por otro lado. Me voy a quedar con este. Este crea una... Esto no se les ocurra hacer ni de juego, ¿eh? Pero este prueba de seguridad es una base de datos que me sirve para, crear un par de esquemas, una tabla, ¿sí? Inserto acá datos,
creo la tabla de usuarios, que no la utilizo, pero creo un login consultas, ¿sí? Creo un usuario consultas y a ese usuario consultas solo le asigno el select en el esquema personal y el esquema personal tiene la tabla empleados. ¿Listo? Este script ya está ejecutado. Déjenme ver si el login está, porque ando, acá está, consultas. A veces los ando borrando así en la tarde que estaba probando esto, borré consultas y pues tuve que ejecutar de nuevo esto, ¿no? A ver, miren, el programa lo tengo por acá. Es un proyecto en Visual Studio. Creo que lo tengo por acá. No, no es este. Vamos a abrir Visual Studio. Lo que yo quiero es ejecutar, esto es un proyecto con un solo formulario sumamente simple, pero acá voy a comprobar que el usuario con el que se conecta solo tiene permisos para leer, para hacer el select. Cuando intenta insertar, no se puede. Por ahora voy a cambiar este mensaje que le había puesto acá, no se puede insertar, ya me aluqué y le voy a poner a este, y le voy a poner el comentario que salga, que es el mensaje que me da SQL. Ya, este es bastante simple. Tengo un diseño acá. Con este botón voy a cargar los datos que están en la base de datos prueba de seguridad. Este de acá, este select, este de acá, este. Ojo, perdón. Use. Ya está. Miren. Este es el que está acá. Estos que están acá van a cargar acá. Voy a ejecutar esto. ¿Ok? Voy a ejecutar esto. ¿Está pensando? Sí. Ahorita entramos a la ronda de preguntas. Miren. Clic acá. Y esto que está en la base de datos, ahora ya tengo posibilidad de leerlos. ¿Ya? Y acá ya tengo inclusive escrito el código que no está acá, el nombre y los apellidos de un registro nuevo. Y si yo intento insertar, me dice, se denegó el permiso insert en el objeto empleados, que es la tabla, base de datos, prueba de seguridad, esquema personal. ¿Sí? Ahora miren. ¿Qué tal si yo le doy acá, a este, le doy el insert? Es una buena práctica que acá no lo saque y diga, tiene el select, tiene el insert, no tiene update, no tiene delete, F5. Ya le asigné el permiso de insert. Veamos acá. Y ahora, registro insertado con éxito. No se muestra acá porque no está hecho así. Voy a volver a ejecutar, F5, este es Visual Studio. Es un proyecto facilito. Ahora cuando cargo, miren ya aparece este que inserté. Sí, obviamente para insertar otro tengo que cambiarle acá el código, ¿sí? Porque es la clave primaria. Yo le puedo poner otro número acá, creo que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. No le he puesto consistencia, acá estoy 6. Le voy a poner otro por acá, Luis, y apellidos Monzón Carrión, y lo inserta. Y obviamente lo vuelvo a ejecutar y va a aparecer acá. Pero si yo hago esto y le quito el permiso de este insert, lo paso para acá para que no tenga permiso, y solamente le doy el select, F5, ¿ven cómo puedo cambiar? Vamos a venir acá, voy a poner otro código acá, este no está, 3.5 no está, acá lo que sea, y acá también lo que sea, inserto, y le denego el permiso. ¿Cómo es que hago esto? Cuando me conecto, ustedes saben que cualquier aplicación al programarlo tiene una cadena de conexión. En la cadena de conexión yo he especificado que cuando se conecte use el usuario y el password.
el login consultas, su password 1, 2, 3. Lo primero que se les ocurre, pero el password está acá y se ve. No, no se va a ver porque tú vas a ponerle seguridad a tu aplicación. Esto no lo vas a ver. Lo ves tú porque eres el programador. Pero no se va a ver. ¿Listo? Es una forma interesante de manejar la seguridad, ¿sí? Hacer que el usuario, de alguna forma, si se conecta al servidor, no vea nada y ustedes le asignen permisos en la ejecución de los procedimientos almacenados. Esto les asigna un grado mayor de seguridad en sus aplicaciones. A ver, damos después, lo que sigue son las rondas de preguntas. A ver, bien, estimados, ahora sí, pasaré a dar inicio a la ronda de preguntas. Por ello les pido que puedan escribir sus consultas en el chat y de esta manera irán siendo respondidas por nuestro docente Fernando de manera ordenada. Creo que hay una opción de preguntas y respuestas porque no tienen acceso al chat. Sí, correcto. Sí, ya están, Ya. ya pueden, ya tienen el acceso. Ya, perfecto. A ver, tenemos una primera pregunta que dice de Cindy Palpam. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre SQL Management Studio y SQL Developer? A ver, el SQL, la versión developer, es, valga la redundancia, la versión del programa. Yo puedo instalar Express, puedo instalar Developer o puedo instalar Enterprise, que son versiones de SQL Server, y la herramienta para conectarme a cualquiera de ellas es el Management Studio. O sea, el Management Studio es la herramienta que me va a servir para conectarme a cualquiera de las versiones, sea Express, sea Web, sea Developer, sea Enterprise. Correcto, Fernando, muchas gracias. Tenemos también una segunda pregunta que nos dicen, ¿qué novedades trae el 2019 que utilice en su ámbito laboral? Ahí son muchas. Déjenme compartirles el trabajo que hizo Víctor Hugo Cárdenas. Búsquenlo. Esto es lo que presentó Microsoft. Ahí nomás. Este es lo que presentó Microsoft. Ahora, ¿qué estamos usando? ¿Qué se ha hecho? Según las novedades, en el proyecto que estamos usando máquinas virtuales en Azure. Pues toda la forma de almacenamiento y toda la aplicación está dentro de una solución en Azure. Pero yo sugiero que busquen novedades de SQL Server. Esta presentación la hizo Víctor Hugo. Inicialmente era la presentación en inglés, pero esta novedades lo hizo Víctor Hugo Cárdenas, creo que es de Guatemala él, y tiene toda la explicación bastante clara de lo que tiene SQL Server en la versión 2019. Por ahí es una buena... Ahora, lo que estoy usando, hay varias cosas y me demoraría un poco, pero sugiero que vean eso para la decisión. Obviamente ustedes no lo van a hacer, pero sugerencia para el cliente que use SQL, que está muy por encima del resto de gestores de base de datos. Correcto, muchas gracias, Fernando. Tenemos también una pregunta más. Nos dicen por acá, ¿cómo puedo mejorar la performance de mi aplicativo en Power App usando SQL como base de datos? A ver, básicamente el problema se da en las consultas. La extracción de la data es complicada.
Entonces, se puede usar una herramienta, SQL tiene una herramienta, si se está usando SQL, tiene una herramienta, déjenme verla por acá, no me permite verla. La herramienta es el profiler, que guarda la traza guarda eventos que pasan en SQL Server, y luego con el asistente de optimización del motor de base de datos, se puede ver cuáles son los procesos que duran más, que consumen más recursos, ¿sí? Y este asistente les da la sugerencia, no que lo haga, sino le da la sugerencia de qué particiones crear y qué índices crear. Básicamente, particionar las tablas, crear tablas desde la estructura de la tabla con la optimización de memoria y, bueno, ver los procesos que demoran más. Esto sí se ve dentro del curso, ¿ya? La optimización, el asistente de optimización y el profiler para generar trazas y descubrir qué está funcionando lento, qué hace que funcione lento el servidor. Por otro lado, hay varias funciones, perdón, varias vistas del sistema, las que les mostré, esas que comienzan con DM, hay unas sys.dm y algo más, hay varias de esas, hay que revisarlas ahí, que me sirven para hacer una revisión del rendimiento del servidor. Bien, Fernando, tenemos una última pregunta de Gabriel Muñoz. Nos comenta, ¿cómo puedo quitar los permisos de bulk después de haber dado permisos a un usuario que no es sysadmin? ¿Debe ser por cada uno de los usuarios o puede ser masivo? A ver, la idea es un poquito para que se diferencie el usuario, ese usuario de base de datos. Voy a mostrar acá un sistema, un proyecto pequeñito. No es este usuario. El usuario que yo use para conectarme a un sistema, este es un login falso porque no hace nada. Este usuario está en una tabla. Y yo puedo tener 20 usuarios acá, que son los 20 vendedores, y el vendedor F. Luque, y el vendedor J. Pérez, y el vendedor A. Chacón, y lo que sea, se van a conectar los 20 vendedores con el mismo login vendedor y con los permisos respectivos. ¿Correcto? A este usuario que va a tener un perfil de vendedor, le voy a asignar la cadena de conexión con el usuario de base de datos vendedor. Entonces, si quiero cambiar los permisos para todos los vendedores, basta con cambiar los permisos del usuario de base de datos vendedor. ¿Ok? Entonces, acá debería entenderse esto. Este es el usuario que está en una tabla. Este es el usuario que está en una tabla. El usuario que estoy poniendo acá, Chacón y su clave, es un usuario que posiblemente está, ¿dónde está prueba de seguridad? Acá. En esta tabla de usuarios. Pero acá están todos los usuarios de la empresa, 400 usuarios, 70 vendedores. Pero esos 70 vendedores, cuando se conecten, van a usar este usuario, este de acá, para asignarle permisos. Y ese tiene un login relacionado que le va a permitir conectarse. Acá está. Entonces, que quede bien la diferencia. Este login me permite conectarme. Este me sirve para asignar permisos. Y estos de acá, que están acá, me sirve para conectarme acá. Entonces, sí puede ser masivo. Yo sé, a todos los vendedores les quito permiso, entonces uso el usuario de base de datos. Este usuario de base de datos consulta, ¿dónde está? Este user acá, para cambiarle el permiso. Entonces, todos los que se logueen con el mismo perfil de vendedor, pues van a obtener esos permisos. Muy bien, correcto. Ahora sí tenemos una última pregunta de Sebastián Landini.
nos pregunta, ¿compartirán la grabación? Comentarte, Sebastián, que sí, vamos a compartirla en el transcurso de la semana a los participantes del día de hoy. Bueno, ahora sí, estimados, hemos finalizado la clase magistral. Agradecerle a nuestro docente Fernando Luque por su exposición y a ustedes por su asistencia. Recordarles que la siguiente semana estaremos enviándoles su constancia de asistencia. De igual manera, en la pantalla visualizarán el número del celular de la coordinadora a cargo para cualquier consulta que ustedes puedan tener con respecto a la clase magistral o si desean obtener información de los programas que ofrecemos en Social Data Consulting, siendo uno de ellos el de SQL Server. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia.